desarrollo de la inteligencia artificial ha ido acaparando distintos elementos de la sociedad, muchos de ellos también relacionados al asunto económico, a los distintos sectores económicos, pero en todo este asunto del desarrollo de estas herramientas de inteligencia artificial, también hay que comentar, como lo mencionábamos en el bloque anterior, en esa introducción, el asunto de la regulación de la inteligencia artificial, todo esto en el marco de la gobernanza de estas herramientas. Y como lo anunciamos anteriormente, está con nosotros conectado desde Barcelona, España, Isaías Blanco, el especialista en inteligencia artificial. Qué gusto recibirte en esta edición de Ampliamente, Isaías. Hola Natacha, ¿cómo estás? Espero que estés bastante bien. Para mí es un honor, un placer como siempre compartir todo lo que se está organizando en el mundo del dato y de la inteligencia artificial contigo. Encantado. Y para nosotros escucharte, porque yo creo que ya la audiencia te conoce y sabe el conocimiento que tienes y lo preparados que estás en este asunto de la inteligencia artificial, que es muy nuevo en países como el nuestro, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, ya se ha adelantado este tema. Sin embargo, aquí todavía hay mucho por conocer. En cuanto al asunto este de la legislación que ha adelantado la Unión Europea, ¿cómo podemos entender esta ley y cuáles fueron los motivos fundamentales que llevaron al Parlamento Europeo a promulgar esta ley para regular esta tecnología? Ahora que lo comentas, me parece muy válido este proceso y esta trayectoria de investigación que han realizado en Ampliamente Globovisión porque se le ha hecho un seguimiento exhaustivo a todo lo que es el desarrollo y proyección de la inteligencia artificial. Aquí en la Unión Europea se ha tomado un rol protagónico por legislación y no por innovación. Y esto sonará pedagógico y sonará hasta paradójico, porque si bien los actores principales de los mayores hitos de inteligencia artificial están en China y en Estados Unidos, la Unión Europea, por una desventaja en cuanto a la mano de obra, en cuanto a la capacidad de producción y de innovación por los procesos burocráticos, dijo, bueno, sencillamente lo que nosotros vamos a establecer en nuestro marco europeo como un referente cultural a lo largo de la historia, vamos a nosotros establecer aquí en la Unión Europea unos marcos regulatorios que sirvan de modelos y de ejemplos para que otros países comiencen a adoptar lo que es el gobierno del dato y lo que es la estructuración de la inteligencia artificial con fines sociales, con fines educativos y con fines financieros. Lo importante de este proyecto o de este marco regulatorio que fue impulsado por España, o uno de los países que más tuvo que ver en este proceso de adopción y de un marco regulatorio de la inteligencia artificial, es sentar las bases de un uso ético, de un uso con proyección social y de un uso que acentúe y a la misma vez promueva el desarrollo económico. Ahora bien, en este asunto de la regulación de esta herramienta también entra un tema que cada vez que se habla de tecnología pues está muy presente en un mundo que es globalizado, pero sin embargo vemos en las distintas regiones del mundo esas desigualdades con respecto a los avances tecnológicos. Esta ley contempla de alguna manera hacer que el desarrollo de esta tecnología sea más equitativo o que pueda de alguna manera llevarse a los países en vías de desarrollo o a países que quizás no tienen el financiamiento o la tecnología para desarrollar estas herramientas. Claro, lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que tener en consideración es el marco de adopción de la tecnología. Para que una tecnología sea implementada y usada por el grueso poblacional, siempre tiene que haber unos procesos de adopción y una curva de implementación y una curva de aprendizaje. En ese sentido, lo que plantea la Unión Europea es el primer marco regulatorio que siente las bases para clasificar el uso estratégico de la inteligencia artificial en cuatro niveles. En usos que están vetados, que pueden atentar contra la seguridad del Estado, contra la seguridad financiera, contra la seguridad personal y contra cualquier tipo de seguridad que enmarque o que contemple un riesgo para el usuario. Viene un segundo modelo de clasificación que son usos de riesgo alto, en los que los modelos de inteligencia artificial, los modelos de conversación, los modelos conversacionales o los modelos algorítmicos que sirven para generar un valor añadido pueden representar un riesgo si las bases de datos no son auditadas. Luego viene una tercera fase que son riesgos moderados que no pueden descuidarse, pero sin embargo tienen que ser procesos auditados. Y luego viene una última escala, por decir riesgos bajos. Sin embargo, entendiendo que los procesos de clasificación, segmentación, uso, distribución de la data
Y aquí es cuando nosotros tenemos que hacer una distinción bastante importante entre la inteligencia artificial y la data, porque la inteligencia artificial está construida por datos. Y lo que plantea este marco regulatorio es el uso y la auditoría que tiene que ser pública de dónde estás entrenando la data, de dónde sale la data. Te voy a citar un ejemplo en este momento. Estoy trabajando en un proyecto de neuropsicología y tengo que recabar grandes modelos de datos para poder entrenar un modelo de clasificación que sirva para la detección temprana de trastornos neurodegenerativos. Para ello, los procesos de auditoría a los que estoy sometido y a los que me tengo que someter, tengo que mostrar cuál es la data que estoy usando para entrenar, cuál es el modelo algorítmico que estoy usando para entrenar esta data. Y lo más importante es la auditoría de la data. Si bien los modelos de inteligencia artificial, cuando estamos entrenando datas, y ya te respondo la pregunta, pero es que esto viene hilvanado con lo siguiente, todos los modelos necesitan datos. Y lo que plantea este modelo regulatorio es que hay dos tipos de entrenamiento de data, la supervisada y la no supervisada, que son modelos en el que el algoritmo aprende de su propia data y genera un output, genera una salida con más información. Lo que la Unión Europea plantea es tiene que haber un humano supervisando la data, de dónde viene la data, cuál es el uso de la data y que esa data no sirva para herir, para lastimar a la población, el sistema financiero. Ahora, conecto todo esto con tu pregunta que habla de la adopción en países de vías de desarrollo. Cuando se tiene un referente tecnológico del uso, distribución, arquitectura, diseño, gobernabilidad y estrategia de la data en cuanto a la inteligencia artificial, es fácil replicar y tomarlo como benchmark. Sin embargo, estamos a 3 años, en octubre del 2022, cuando no, esta sí, se van a cumplir casi 3 años cuando la compañía OpenAI ya hace la apertura de todo lo que es este ciclo del dato y todo este ciclo de la inteligencia artificial. Economías emergentes, aunque ya yo las clasificaría como economías del primer mundo, la India está desarrollando unos modelos de inteligencia artificial que me tienen sorprendido por la exactitud y por la forma en la que dinamizan países como Polonia, que pertenecen a la Unión Europea, están haciendo una inversión importantísima en computación cuántica. Países como Malasia, Indonesia, que está sacando bastante punta a lo que es la industria del turismo, está desarrollando unos modelos predictivos que le permiten tener un forecasting o una proyección de visitas en islas como Bali. Ahora bien, Isaías, entiendo que la Unión Europea es pionera en este asunto de todo el marco regulatorio con respecto a todas estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Cómo replicar este marco legal en otros países, particularmente en los países que tienen la cuota más alta de desarrollo de la inteligencia artificial, el caso de Estados Unidos, de China, o cada país por su cuenta se va a encargar de hacer la regulación necesaria de forma doméstica? Aquí tu pregunta me parece tan congruente porque viene en un hilo de muchas cosas que hemos debatido nosotros los científicos de datos. Los intereses económicos, los intereses financieros, los intereses gubernamentales, todos los países tienen que actuar en función de la seguridad nacional, de la seguridad financiera, de la seguridad del Estado, de la seguridad ciudadana y de la seguridad de todo lo que implique el espacio territorial de sus ciudadanos. Estos modelos o la adopción de inteligencia artificial en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y otras economías emergentes que tienen una volumetría bastante interesante en la adopción de la inteligencia artificial como un catalizador de su economía, poco a poco van a ir adoptando los modelos que se están haciendo énfasis en la Unión Europea. Recuerda los famosos modelos de la protección de datos hace un tiempo, estamos hablando del año 2010, 11, 12, 13 y 14, cuando se hablaba de la protección de datos. En la Unión Europea se hizo mucho énfasis en proteger la data del usuario tiene que ser un bien máximo para todas las empresas que hacen bien Internet. ¿Qué ocurrió en Estados Unidos? Luego, en estados como en California y en estados como Nevada, comienzan a replicar un poco lo que es la protección de la data. En economías como la de Japón, aquí hay que tener muy en cuenta no voy a decir la restricción, la forma y sí, una forma mesurada como se plantea poco a poco el uso de la inteligencia artificial. Si bien es cierto que las comisiones de tecnología, comisiones de inteligencia artificial, comisiones de datos, tienen que encargarse de replicar sus propias
ni siquiera replicar, de generar sus propias regulaciones, eso no puede darse sin el apoyo gubernamental. Ministerios de tecnología deberían, en mi juicio, en mi opinión, deberían crear departamentos del gobierno del dato. Cuando se crean departamentos del gobierno del dato, y hasta quién, hasta me atrevería a ir un poco más allá, el famoso Ministerio del Dato, que sirva para generar todos los mecanismos y todos los principios que rijan a la data y a la inteligencia artificial, el uso, distribución e implementación sería sumamente más rápido porque habría las reglas del juego claras, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo se puede hacer, y aquí vendría lo que beneficiaría a todos los emprendedores: ayudas, subvenciones, promociones y hasta becas para cualquier modelo o cualquier iniciativa que se base en la data, con las reglas del juego limpias. Isaías, vamos a hacer una pausa en este análisis tan interesante. Yo creo, si la audiencia está como yo, está pegadísima a toda tu explicación, que es muy pedagógica y nos está ayudando a entender cómo va el asunto de la regulación. Vamos a hacer una pausa entonces en esta conversación y al regreso seguimos analizando todo el asunto de la gobernanza de la inteligencia artificial, esta ley de la Unión Europea que ya muy bien nos ha explicado Isaías cómo funciona, cuál es su impacto, pero al regreso vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver con justamente las implicaciones éticas del uso de la inteligencia artificial. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.